Quiero que abra su Biblia ahí en su casa, saque su Biblia y va a abrirla en el libro de Apocalipsis capítulo 2, en el verso 12. Dice la palabra de Dios así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, pocas, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, retienen, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer adulterio. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Padre, gracias por tu palabra. Ahora dame el denuedo, la autoridad para hablar tu palabra, la gracia, el sazón. Pone en mi boca tu palabra, unge mis oídos para oír tu voz, mi mente para enfocarme en este mensaje y mi boca para hablar lo que tú quieres hablar. Usa mi boca. Usaste la boca de una burra, puedes usar mi boca, Señor, hoy para hablar a tu iglesia y a aquellos que van a ser parte de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, encontramos, en el capítulo 3, encontramos 7 mensajes a 7 iglesias. Dichos mensajes fueron para ese tiempo, para esas iglesias, pero también son proféticos para este tiempo, para la iglesia de Jesucristo. Toda la palabra de Dios se escribe para amonestarnos, para enseñarnos, para instruirnos y para redarguirnos, a fin de que nosotros también meditemos en lo que vamos a escuchar en esta mañana. Quizás Dios nos quiere hablar. Y la semana pasada compartí sobre la iglesia de Esmirna, pero hoy voy a compartir sobre la iglesia de Pérgamo. El mensaje a esta iglesia. Pérgamo era el centro de la religión pagana, donde adoraban dioses paganos y había idolatría, había pecado en esa ciudad. Pérgamo tenía una biblioteca muy grande que tenía 200,000 pergaminos, pero ahí reinaba la idolatría, la superstición, la persecución a los cristianos. En vano no estaba ahí el trono de Satanás. Ahora, como un dato importante que encontré es que ahí inventaron los pergaminos. ¿Dónde? En Pérgamo. Ahí inventaron los pergaminos. Antes había otros escritos en papiros y después ahí descubrieron los pergaminos. Esta ciudad estaba en Asia y pues vemos aquí en esta carta cómo Dios les habla. Y encontramos 6 puntos que quiero platicar en esta mañana, 6 puntos en este mensaje de parte de Jesucristo para la iglesia. ¿Sabe que Jesús tiene cuidado de su iglesia? Nosotros somos la iglesia de Jesús. Y en esta mañana esta palabra es una palabra de advertencia, una palabra de cuidado, focos amarillos o naranjas, que nosotros no caigamos en los mismos errores. Pero que sí imitemos los halagos o los puntos que el Señor halagó de esta iglesia.
Vamos a ver, primero encontramos y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ahí encontramos la comisión y un destino. La carta o el mensaje va dedicado a esta iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. La presentación, ahí siempre se revela Jesucristo. El número 2, Jesucristo se presenta aquí como el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La espada de 2 filos. Sabemos que el Señor tiene poder con sus palabras. Cuando Jesús habla, todos temblamos. El Señor habla con autoridad. Su palabra es autoridad. La Biblia lo revela a Jesús con la espada de su boca. Cuando Él habla, Él vence a sus enemigos, ya los venció. Pero cuando Él habla, el enemigo calla, porque Él tiene la autoridad. Con el poder de su palabra, creó las cosas. Él tiene un poder creativo. Y cuando habla de la espada, habla de la palabra. Dios puede hablar con voz de autoridad. Puede hablar con voz de trueno. Puede hablar dulcemente a tu oído y darte una palabra de aliento, de consuelo, de fortaleza. Pero también puede hablar una palabra con autoridad, con una voz de trueno que te hace temblar. A sus enemigos, ellos pueden caer debajo de sus pies. Todo está bajo la autoridad de Jesucristo. Tronos, dominios, todo está bajo su autoridad. El tercer punto que encuentro es el halago que el Señor le hace a esta iglesia. Le da un halago. Yo conozco tus obras, le dice a esta iglesia. ¿Sabe que Dios conoce todo lo que usted haga para Él? Somos salvos por la fe en Jesucristo, por la gracia, por medio de la fe. Pero el que es salvo hace obras, porque Santiago dijo, bueno, si tienes fe, muéstrame tus obras. Así que tenemos acción en nuestra vida. Oramos y accionamos lo que creemos. Dice, conozco tus obras. Así es que el Señor sabe todo. Dice, ¿y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Aquí dice, pero retienes mi nombre. Esta es la parte buena. Retienes mi nombre, a pesar de que ahí en esa ciudad Satanás tiene un trono, o sea, está trabajando en la ciudad. Tú te mantienes fiel a mí, te mantienes fiel a mi palabra, fiel a mi nombre, retienes mi nombre. Nosotros vivimos en ciudades donde hay maldad y oscuridad, donde hay altares a otros dioses. En esta comunidad, en esta zona conurbada, donde estamos establecidos, en este lugar hay lugares oscuros, hay tinieblas, pero la iglesia de Jesucristo y esta comunidad cristiana debe de permanecer reteniendo el nombre del Señor y debemos de estar firmes en la fe. Dice, no has negado mi fe. La Biblia me enseña que sin fe es imposible agradar al Señor. Dice Hebreos 11:6, que debemos de tener fe en su palabra. Ahora, la fe a la cual me refiero en este pasaje es la fe fundamentada en la palabra, o sea, en la doctrina de Cristo, la sana doctrina. Retienes, dice, no has negado mi fe. O sea, tú retienes la sana doctrina a pesar de vivir en un mundo lleno de tinieblas. La Biblia habla que somos luz en medio de las tinieblas. Dice, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Repite, donde mora Satanás. Antipas era un pastor. Se cree que era el pastor de esta iglesia, no sabemos, pero era un líder espiritual, un hombre digno de imitar, que él no negó la fe a pesar de la persecución que había en ese momento sobre la iglesia y la maldad que afloraba en esa ciudad. Sabe que usted
puede permanecer intacto si permanece en la fe. Caerán a su lado 1000 y 10.000 a su diestra, mas usted no llegará. No solamente que te ataque alguna enfermedad, sino también que no te ataque el pecado a tu corazón, que no seas contaminado con falsas doctrinas. Aquí dice que aún cuando entre ustedes mataron a Antipas, una persona que era parte, estaba entre ustedes, era parte de la iglesia, y él murió como el mártir. Un mártir es una ofrenda al Señor. En Apocalipsis podemos ver a aquellos que murieron por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estos están vivos en su presencia, vivirán por la eternidad. La gente que los ve morir o que los mata dicen, pobrecitos. No es cierto. Ellos están en un apartado especial en la presencia de Dios, porque han dado su vida por causa del evangelio. Así como la muerte de Cristo trae muchos hijos a la gloria, así la muerte de los mártires es parte necesaria del plan de Dios para este mundo. Usted lee el libro de Hechos y vemos que cuando la iglesia era perseguida por los enemigos de la iglesia se desplazaba a otras comunidades, a otros pueblos, pero iba predicando la preciosa semilla, la palabra de Dios. Iban andando y llorando, llevando la preciosa semilla, sufriendo, perseguidos, golpeados, rechazados, pero llevaban la preciosa semilla a otros lugares. Así es que, mis amados, si tú llegas a ser perseguido, mantente firme en la fe, porque te espera un galardón en la presencia de Dios. La muerte de los mártires actúa como testimonio a los hombres, a los que no conocen a Dios. Y algunos vendrán al arrepentimiento a causa de ver la muerte. La sangre habla. En nuestra nación sí ha habido persecución en algunos estados. Cuando el evangelio llegó a esta zona o a nuestra nación, sí hubo persecución. Hablan de un hombre acá por San Luis que lo mataron. Y así personas, y esas son situaciones que en realidad, en vez de apagar el evangelio, lo multiplica. Vemos en el libro de Hechos que cuando hubo persecución, la iglesia crecía y la palabra crecía en todo el mundo conocido. La iglesia en China cuenta la historia contemporánea, que se les oprimió o se les impidió reunirse. Entonces ellos se reunían de manera escondida en ciertos lugares. ¿Y qué cree? La iglesia se multiplicó. Lejos de apagar el fuego de Dios, el fuego se encendió en cada uno de ellos. Así es que no hay nada que pueda parar la obra de Dios, ni la palabra de Dios sembrada en nuestros corazones. La palabra de Dios sembrada en nuestros corazones dará fruto en su tiempo y la iglesia se multiplicará. Aunque vengan situaciones adversas a nuestras vidas, a la iglesia o a los creyentes o a los discípulos, si estamos firmes en la fe e imitamos hombres como este hombre Antipas, nosotros vamos a crecer y vamos a multiplicarnos porque estamos firmes y anclados en la fe. Recuerda eso, ancla tu vida en la fe. Echa esa ancla, mantente firme y nada te va a mover. Libro de Apocalipsis 18:24 dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Apocalipsis 20, verso 4, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquellos que, eso habla del futuro todavía, aquellos que no permitieron la marca de la bestia en el brazo ni en su frente, ellos murieron por la causa de Jesucristo y de la palabra. Ellos están en un lugar especial del cielo. ¿Por qué? Porque murieron por su fe. Así es que tienes que ser fiel hasta la muerte.
Eso fue la prédica pasada. Fiel hasta la muerte. Hoy es anclados en la fe para que tú resistas. Y cuando vengan tiempos difíciles a este mundo, porque pueden venir, nosotros seamos de los que estamos dispuestos a morir por Cristo. Aquí encontramos entonces, estamos en el punto del halago. Lo que Dios le halagó a esta iglesia, que permanecieron firmes al nombre del Señor, fieles, y no habían negado la fe. Ahora vamos a ver el reproche que le da a esta iglesia. Ahí viene el escaneo. ¿Sabe que Dios nos pasa radiografía, un TAC espiritual, y puede ver qué hay en la iglesia y en cada persona? Pues aquí había un pequeño problema. En el verso 14 de Apocalipsis capítulo 2 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Lo bueno que son pocas, pero son peligrosas. Que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. Doctrina, ¿qué es la palabra doctrina? Doctrina es enseñanza. Doctrina es enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Quién fue Balaam? Balaam fue un profeta mercenario. Vamos a la Biblia, Números 22, en el verso 10, dice: Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado a decirme. Entonces dijo Dios, el verso 12, entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Balac, rey de Moab, mandó siervos para que fueran con Balaam, para que viniera y maldijera al pueblo de Dios, a Israel. Balaam le pidió permiso a Dios, Dios le habló, dijo: no vayas. Dios se reveló en sueños, pero volvieron a venir a insistirle: ven a maldecirlo. Y Dios dijo: ve, pero vas a hablar lo que yo te diga. Yendo en el camino, este hombre era un rebelde, iba en su asna, y la asna de pronto no continuaba su camino, y este le golpeó y le golpeó. Es que la asna tenía una visión, veía un ángel con espada desenvainada y no dejaba pasar a la asna. Y entonces le golpeó, y la asna dijo: ¿por qué me golpeas? Dios hizo que el asna hablara a Balaam. ¿Por qué me golpeas? 3 veces me ha golpeado. Yo he estado contigo todo el tiempo. Y aquel dijo: ¿qué te pasa? Y entonces por fin Dios le abrió los ojos a Balaam y vio al ángel. Pero aún fue así: ve, pero vas a hablar lo que yo te diga. Cuando fue Balaam y según a maldecir al pueblo de Israel, lo que salía de la boca eran puras bendiciones. El pueblo de Dios no pudo ser maldecido. Dios quiere bendecirnos. Pero ¿sabe en qué falló el pueblo? En que en su carne no la pudieron contener y pecaron. Vamos a Números capítulo 25. Ahí está el problema. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Ahí está. No pudieron ser maldecidos, pero ellos pecaron acarreando maldición para sus vidas. Verso 2 del número 25. Las cuales invitaban al pueblo a sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. El pueblo de Dios pecó contra Israel. Pecó. Le voy a leer otra versión. En el verso 25 dice: mientras Israel estaba establecido en Sitín, algunos de los jóvenes comenzaron a tener relaciones con las muchachas moabitas. Ellas los invitaron a asistir a los sacrificios que hacían a sus dioses, y pronto aquellos hombres no solamente asistían a las fiestas de ellas, sino también se postraban ante los ídolos para adorarlos. No mucho después, Israel entero adoraba a Baal, el dios de Moab, y la ira del Señor se encendió en contra de su pueblo y los castigó con una plaga. Vino una gran mortandad a causa del pecado. El pecado siempre trae muerte. Pero ¿quién incitó a estos hombres a pecar? Bueno, vamos a Números 31, verso 16. Balaam, el profeta mercenario, un falso profeta. He aquí, dice Números 31, 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor,
por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Balaam dio consejo a Balac. Él era el consejero. O sea, al final de cuentas, Balaam por dinero vendió, por dinero se desvió. ¿Sí? Esto me habla de los falsos profetas que pueden venir ahora al mundo cristiano, digamos. Vamos a 2 de Pedro, en el capítulo 2, nos habla de lo que tengamos cuidado de los falsos profetas y falsos maestros. Voy a leer una parte nada más. Dice el verso 14, hablando de estos, tienen, 2 de Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Son la fase de seducir, ¿sí? Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad, o sea, por dinero. Un profeta mercenario. Y fue reprendido por su iniquidad, por una muda bestia de carga. Hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Verso 17, 2 de Pedro 2:17. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Dice que estos hablan palabras infladas y vanas, dice que son seducidos, o sea, gente que está en el pecado. Son los falsos profetas. Eso está hablando de que un día estuvieron en la iglesia o quizás sigan engañando. Tenemos que tener mucho cuidado el día de hoy, en estos días. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos en las redes sociales una gama de mensajes. Muchas veces algunos escuchan mensajes de falsas doctrinas, pensando que son correctas. Pero ¿sabes cuándo te darás cuenta si la doctrina es falsa o correcta? Cuando tú conoces la palabra de Dios. La iglesia está llamada a ser discipulada. En nuestra iglesia, en las congregaciones, los pastores somos responsables de la instrucción que les damos a nuestras ovejas. Somos los que velamos por las ovejas y estamos comprometidos y somos responsables para instruirles en la sana doctrina. Cada iglesia, cada pastor es responsable. Así es que, iglesia, nosotros somos llamados a instruir la iglesia y traer maná del cielo a la iglesia. Palabra que va a edificar nuestras vidas y no ser ignorantes de la Escritura. Escudriñar la Escritura porque en ella está la vida eterna. Sí, por eso nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos viendo en las redes sociales? Me parece que si tú tienes tu pastor y tu iglesia y estás viendo predicaciones de X, de Y, Z que ni conoces su vida, ni dónde vive, solo que habla bien y te vas porque tienes comezón de oír, ¿sabes qué? Ten cuidado qué es lo que estás escuchando. No digo que no escuche una predicación de otro pastor, lo puedes hacer, pero tú tienes que saber dónde vas a comer. No comas chatarra. No vayas a comer alimento que te va a desviar de la verdad. Tenemos, gracias a Dios, en la iglesia suficientes recursos, creo yo, y Dios nos puede dar más, por supuesto, vamos en aumento para poder ser una iglesia, una comunidad de enseñanza. Dios nos dio esta palabra, somos una comunidad de enseñanza. Nosotros tenemos que ser instruidos en la palabra de Dios. Así es que ten cuidado con lo que ves en las redes sociales. Es mi deber advertirte que hay en las redes sociales mucha información que no es correcta y aún que dice profeta o pastor X o Y o Z. ¿Sí? Que el Espíritu Santo te dé discernimiento para que tú entiendas lo que Dios quiere mostrarte. Continuamos. Vemos que la doctrina de Balaam tiene que ver con el adulterio, la fornicación, la prostitución y la adoración a dioses falsos. Pero también aquí hay una reprensión, aquí mismo,
en el reproche también le habla acerca de la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué es eso? Bueno, los nicolaitas no menciona mucho la Biblia acerca de eso, pero se supone que eran unos seguidores de Nicolás. Nicolás, el que vemos en la Biblia, es uno de los 7 diáconos, que posiblemente no es una especulación, no tengo nada porque la Biblia no lo dice. Que ese hombre se haya desviado, haya negado la fe y haya formado su grupo, o sea, una secta, y se hayan desviado a hacer lo incorrecto. Y dice aquí el Señor reprende la conducta, más bien reprende la doctrina, que no abracen esa doctrina, porque eso no es lo que Dios estableció en su palabra para ellos. Entonces, tenemos que tener cuidado, otra vez volvemos al punto, cuidar qué doctrina yo estoy tomando. Dice, la que yo aborrezco. La que yo aborrezco. El Señor aborrece que nosotros nos desviemos del propósito de Dios. En 2 Corintios capítulo 11, verso 13, habla también de falsos apóstoles. En los tiempos de Pablo, él defendió su apostolado porque él predicó, abrió iglesia y luego se iba, y cuando regresaba ya encontraba otro ahí que se iba a meter donde él había sembrado. Y estaba destruyendo mal a sus iglesias. Vamos a 2 Corintios 11, 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Se disfrazan, traen botarga. Cuidado con la botarga de apóstol. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Que Dios nos libre de caer en tal situación. Pero en los tiempos de la iglesia naciente ya había falsos apóstoles, falsos maestros, pero Pablo mismo dice que después de su partida, él sabía, porque Dios le revelaba, que vendrían lobos rapaces, vendrían falsos maestros y que ellos buscarían robar el rebaño, desviar el rebaño, llevarlos por el camino incorrecto. Así es que la reprensión para esta iglesia es: tienes y retienes la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. Dos cosas, tienes y retienes. Aquí habla de la disciplina que tiene que haber en la iglesia. Cuando alguien está predicando algo incorrecto y está desviando, creando una falsa doctrina, tenemos que traerlo de disciplina y corregirlo. Y si no quiere, está en grandes problemas, ¿verdad? Porque no puede estar donde no se predica lo que él cree. Así es que en la iglesia se requiere disciplina. Dios al que ama, disciplina. Dios al que ama, disciplina. Entonces, aquí está hablando, pongan disciplina. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado daña toda una comunidad. El pecado de Acán, un hombre que cuando Josué iba a conquistar otras ciudades, la ciudad de ahí, él fue también, pero él robó un lingote de oro y un manto babilónico, siendo que Dios dijo, no tomen nada, es maldito, es anatema. Él tomó eso y trajo pecado al campamento, y cuando fueron y perdieron la batalla. Entonces Josué estaba llorando, ¿qué pasa? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué perdimos la batalla? Dios, ¿qué pasa? Hay pecado en el campamento. El pecado de uno afectó a toda una comunidad. Es importante entonces, si hay personas que no son simpatizantes en la iglesia, son miembros, son discípulos, y hay pecado, tenemos que disciplinar en la iglesia, conforme a la palabra de Dios. Con mansedumbre, en amor, queriendo restaurar a tal persona, como ocurrió en 1 Corintios 1 y en 2 Corintios vemos la restauración de un hombre que estaba en pecado sexual con la madrastra. Por citar un ejemplo de disciplina en la iglesia, este hombre volvió a la iglesia pero restaurado, se arrepintió de su pecado. ¿Ok? Entonces aquí vemos que Dios le da un reproche a esta iglesia de dos doctrinas que había, que estaban dañando la iglesia. El Señor les reprende y le dice, por tanto, en el verso 15 de Apocalipsis 2:15, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
Mire, si alguien se ha desviado, nosotros que somos espirituales y con mansedumbre debemos de corregirle. Pero si no quiere, entonces el Señor va a venir y va a corregir a esa persona. No como nosotros, Él tiene otras maneras. Ahora, hasta ahí está lo que es la reprensión. ¿Qué sigue después? Viene un consejo: arrepiéntete. Si hemos pecado, la solución es arrepentirnos. El número 5 es arrepiéntete. Me arrepiento. El arrepentimiento es un cambio de actitud. Si yo estaba pecando, me arrepiento, confieso el pecado y me vuelvo a Dios. La salvación es personal. Y luego viene al final, el número 6, la promesa. A cada iglesia Dios le da una promesa. Una promesa. Y como le decía, esos mensajes son proféticos. Yo voy a agarrar las 7 promesas que encuentro en las 7 iglesias. Y ahora tomo esta promesa para mí, porque yo la tomo, yo le creo a Dios. ¿Usted le cree? Tome esa promesa. Dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y luego dice: le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El maná, dice maná escondido. El maná está escondido para la gente que no conoce a Dios. Pero nosotros, sus discípulos, Dios está revelando cosas nuevas a nuestras vidas. El maná era el alimento del antiguo pacto que recibieron los israelitas en el desierto. Era un alimento divino del cielo. Mire cómo es Dios, un Dios de milagros. Cada día tenían el maná en la mesa, nuevo, venía del cielo, venía del cielo el maná. Y el Señor dio instrucciones, como siempre, da instrucciones. Y dijo: cada día van a tomar el maná que requieren para comer, no recojan doble. Y los desobedientes, que siempre hay a veces, tomaron doble. Al otro día el maná estaba gusanado. Pero le dijo el Señor: pero un día antes del día del reposo tomen doble, para que el día del reposo no salgan a recoger maná. Lo recogieron y ese maná no se agusanó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios respalda la obediencia, pero no la desobediencia. Ahora encontramos en la palabra de Dios, en el libro de Juan, capítulo 6, verso 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, dice. Como está escrito: pan del cielo comieron. Jesús les dijo: de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Verso 34. Dijeron: Señor, danos ese pan. 35. Yo soy el pan de vida. El pan de vida es Jesús para nosotros. Lo hemos encontrado. Tenemos alimento espiritual para nuestra vida. Cada día somos fortalecidos por la palabra de Dios. Cada día esperanza viene a nosotros porque su palabra mora abundantemente en nuestro corazón. Dice a la escritura del maná escondido. También hay otro misterio aquí. Daré una piedrecita blanca. Y esa piedra blanca, un nombre nuevo. ¿Sabe que Dios nos cambia el nombre? Dios nos cambia el nombre. A Cefas le dijo Pedro. A Jacob, tranza, lo dijo: ahora serás Israel, príncipe. Y así puedo encontrar en la Biblia varias ocasiones donde Dios puede cambiar el nombre. Hay un nombre para usted. Ahora, la piedrita era esto es una costumbre que había. Dice que cuando alguien hacía un banquete, una fiesta, daba una piedrita como a la entrada. Aquí está tu entrada a la fiesta. Llevaba tu nombre. La piedrita llevaba tu nombre por un lado y por el otro lado el nombre del que te invitaba, el anfitrión. Jesús nos está invitando a una gran cena, a un gran banquete.
Dios ya tiene tu nombre ahí. Es personal, es intransferible. Nadie puede tomar tu nombre, nadie puede tomar tu lugar y sentarse donde te corresponde a ti. Porque la salvación es personal. Dice, en la piedrita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Usted sabe cómo se llama? ¿Cómo le habla a Dios a usted? Porque Dios es tan íntimo que te puede hablar a ti por un nombre especial. ¿Cómo te llama a ti el Señor? Cada quien tiene una característica. Todos, cada uno de nosotros, cada persona tiene una identidad muy diferente. La huella de este dedo, no se repite en ninguno más en toda la humanidad. Ningún hombre en el mundo tiene una huella como esta. Yo soy único para Dios. Yo soy especial tesoro para Dios. Tú eres especial tesoro para Dios. Él te ama y tiene un plan para tu vida. Así que ahora toma esta enseñanza o este mensaje a la iglesia de Pérgamo, pero es para ti. Resumimos, 6 cosas Dios le pide a esta iglesia, o 6 cosas le dice. Uno, primero, ¿quién es Jesús? Le habla, ¿quién es Jesús? Se presenta, hay un destino. Jesús se presenta como una espada de 2 filos, hay un halago, hay un reproche, pero también hay un consejo y hay una promesa. 6 puntos, 6 puntos. Nos gustan las promesas, pero vamos al reproche. Quizás yo tenga que tomar decisiones en cuanto a lo que Dios me está hablando. Si el mundo me está arrastrando, vemos que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, pero ¿sabe cómo dio un consejo a Balac? Que las mujeres entraran y pecaran sexualmente con los hombres y entonces acabarían adorando a sus dioses, a Baal y a otros dioses. Es tiempo de prepararnos para ese gran acontecimiento que es cuando Cristo venga a la tierra por su iglesia. Mantén tu fe intacta, mantén tu fe íntegra. Dice, seamos como este varón que dio testimonio, fue un mártir, Antipas. Él permaneció fijo o firme en la fe, anclado en la fe. Yo te animo en esta mañana, ancla tu fe en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, levanta tus manos. En esta mañana, Señor, levantemos nuestras manos, iglesia. En esta mañana yo te digo, yo te amo, Señor. Quiero permanecer firme en tu fe, firme en la fe divina, Señor. Mi corazón te ama, Señor. Tengo pruebas, tengo dificultades en este mundo. Tengo dificultades, tengo adversidades, a veces tengo desánimos en mi vida. Señor, a veces tengo situaciones que yo quisiera cambiar y no puedo, y pasan los días, pasan los meses, pasan los años y no ha cambiado lo que quiero que cambie. Pero yo permanezco unido a ti. Cada día voy al maná, cada día como este maná del cielo. Gracias, Señor. Gracias porque mi nombre está escrito en un libro, en el libro de la vida. Gracias porque estoy invitado a la gran cena de las bodas del Cordero. Señor, permíteme con tu gracia, dame tu gracia, derrama tu gracia sobre cada uno que nos ve, sobre tu iglesia, para que todos permanezcamos firmes en la fe y no te neguemos, no neguemos el nombre del Señor, nunca neguemos el nombre de nuestro Dios y permanezcamos intactos en la fe, anclados en Él. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Ahora bendice a tu iglesia, Espíritu Santo. Yo no volveré atrás. Volveré atrás. Decláralo. Decidido, nunca volveré atrás. Vamos, haga un pacto con Dios. No mire atrás. Renuncie a su pasada manera de vivir. Renuncie a doctrinas erróneas y busque la doctrina de Cristo. Busque la palabra, escudriñe la palabra. Gracias, Señor.
Gracias, Padre. Pido tu Espíritu Santo fortaleciendo la vida de mis hermanos y aquellos que aún se van a convertir en esta mañana por la palabra de Dios. Gracias, Dios. Gracias. Gracias por este varón. Gracias por esta mujer que escucha este mensaje. Tócale, Señor. Tócale. Tócale. Sálvalo. Sálvalo. Tócalo. Libéralo. Libéralo. Afírmalo en la fe, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén.